El rollo de la escuela. Hola, bienvenidos a otro rollo de la escuela. Medio de la escuela de Alexandría. Mi nombre es William Márquez. Para los que no me conocen, les pido disculpas porque he tenido un tiempo sentado de la plataforma por temas de salud. Pero bueno, aquí estamos para compartir con ustedes un tema que me llamó la atención en los días pasados. Estuve escuchando a un joven haciendo un planteamiento eh, acerca del griego sobre Filipenses 2:6. Era un planteamiento que no era errado, pero era parcial y al final lleva una conclusión errada. Y bueno, quise con ustedes compartir este rollo, haciendo un análisis morfológico, sintáctico, semántico y de traducción de Filipenses 2:6. Y espero que lo disfruten. Vamos a comenzar viendo algunas de las traducciones más populares y algunas traducciones específicas de algunos sectores. Y vamos a comenzar con la Reina Valera 60, la cual tradujo: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y voy a tomar esta eh, como puntera o como comienzo para ver otros detalles en las otras, cómo traduce el participio de la forma siendo, o el pronombre relativo que traduce el cual, o el sustantivo morfé que lo traduce forma. eh, y, y de dónde sale, y estas preguntas se las hago anticipadas, eso de como cosa que aferrarse, porque todas esas palabras no están allí en el griego, pero no significa que la idea no esté. Bien, entonces tomando esto como principio, voy a compartir la Biblia de las Américas, que dice: el cual, aunque existía, y vemos otra forma de traducir el participio, en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Luego la Biblia de Jerusalén, tercera edición, nos presenta: el cual, siendo de condición, en vez de traducir forma, o sea, condición, de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Ya no vemos como cosa que aferrarse, sino no retuvo ávidamente. Luego la Biblia textual, cuarta edición, nos trae su traducción. Dice: el cual, existiendo en forma de Dios, no consideró aprovecharse de ser igual a Dios. La NTV nos presenta: aunque era Dios, no consideró que ser igual a Dios fuera algo al cual aferrarse. Dinámica. Luego la Torre Hamad, una Biblia que podríamos definirla como católica, traduce: el cual, teniendo la naturaleza de Dios. Aquí vemos a morfé, entonces traducido como naturaleza, y al participio y parjon, traducido como el verbo tener, teniendo, ¿no? No fue usurpación, ¿verdad? Ya nos alejamos de la idea de algo al cual aferrarse o el cual retener, ¿verdad? Para plantear que no fue por usurpación, sino por esencia el ser igual a Dios. La Pechita nos traduce: quien, siendo la imagen de Dios, no consideró el aferrarse a ella, siendo que es igual a Dios. La Nácar Colunga, otra Biblia que podemos definir de corte católico, traduce: quien, existiendo en la forma de Dios, no reputó codiciable tesoro, ¿verdad? Mantenerse al igual con Dios. Ya no es algo al cual aferrarse o por usurpación, sino algo que considerar tesoro. Interesante. Y vamos a ver esas ideas. Luego vemos la Biblia Israelita Nazarena 2011, dice: existiendo en la forma divina, él no consideró la usurpación de ser igual a Elohim. Interesante traducción. Ustedes estarán analizando y llegando a conclusiones de lo que les presente acá. La Bober Cantera nos traduce: el cual, subsistiendo en la forma de Dios, no consideró como una presa arrebatada, ¿verdad?, el ser igual a Dios. Presa arrebatada puede ser algo al que alguien se quiera aferrar. Y finalmente la traducción del Nuevo Mundo nos presenta la idea o la traducción: a quien, aunque existía en la forma de Dios, ni se le pasó por la mente tratar de ser igual a Dios. Interesante traducción.
Y bueno, vamos a estar evaluándolas a la luz del griego, de los diccionarios, a ver el tema semántico y ustedes van a llegar a conclusiones después que vean este rollo de la escuela. Primeramente tenemos aquí el texto en griego. Lo voy a leer en el sistema de pronunciación erásmico, ¿verdad? Del presentado por Antonio de Nebrija y Erasmo de Rotterdam. Y dice, os en morfeseu iparchon ut alpacmon egesa tatuenai isaseu. Igualmente les comparto la clave morfológica y bueno, comenzamos de inmediato a analizar. Primeramente tenemos ahí este pronombre relativo os, pronombre relativo que está en nominativo masculino singular y que podemos traducir el cual, ya lo vimos ahorita, y que también podemos traducir como quién o el cual. Ahora, ¿a quién apunta este pronombre relativo? ¿Con quién hace concordancia? Bien, con el participio presente en voz activa que está en nominativo masculino singular, es decir, hiparchon, hiparchon. Hiparchon es un participio en presente, recordemos, para los que no lo saben, que los participios, por decirlo de alguna manera, tienen ADN de verbo o de flexión verbal y tienen ADN de flexión nominal. Estos participios comúnmente se traducen como un participio en español o como un gerundio. En este caso, estamos viendo la traducción como un gerundio existiendo, siendo, ¿verdad? Vimos otra por allí, subsistiendo. Pero hay otras formas más elegantes de presentar las traducciones, porque el uso de los participios en el griego es muy constante y estaríamos abusando, ¿verdad? Estaríamos redundando al usar abusivamente la traducción del gerundio. Lo vamos a ver en unos pocos minutos. Bien, ahora, para analizar estas primeras dos palabras, pues tenemos la posibilidad de comenzar nuestra traducción, nuestro análisis con el cual o quién. El cual o quién. Voy a ponerme aquí yo de lado para no entorpecer la pantalla. Entonces, y basado en el participio, y ahorita lo vamos a tomar de manera de gerundio, nosotros podemos combinar el cual existiendo o el cual siendo o quien existiendo o quien siendo, ¿verdad? Luego podemos, y lo vamos a ver, podemos traducir hiparchon de una manera circunstancial, ¿verdad? De tiempo, quien mientras existía, quien cuando existía, quien aunque existía, quien o el cual si bien existía. Ahora, por otro lado, vemos mientras era, aunque era, si bien era, cuando era, ¿verdad? Y esto se debe básicamente a que hiparchon no se ve en esta pantalla. Hiparchon está relacionado con el verbo principal de este contexto, que no está aquí. Se lo voy a mostrar ahora más tarde, pero es un verbo que está en aoristo y esto le va a dar el sentido del discurso indirecto a hiparchon, de poder traducir mientras era, aunque era, si bien era, cuando era. Muy bien, avancemos. Este es el rollo de la escuela, que te puede tomar un momento, pero tiene fines eternos. El rollo de la escuela. Regálanos un like, suscríbete a nuestro canal, entérate cada vez que subimos contenido y compártelo en tus redes. ¿Quién hace referencia a este participio presente? Es decir, a quién hace referencia hiparchon. Para esto voy a poner la frase tal cual como está en la Reina Valera, solamente para hacer la acotación, ¿verdad? Que dice, haya pues en vosotros o haya, pero haya en ustedes, ¿verdad? El sentir o el pensar que tuvo de la misma manera o que tuvo también o que estuvo en Cristo Jesús. Bien. Entonces aquí vamos a tomar lo que nos interesa, que es
entender a quién se está refiriendo el pronombre relativo, ¿verdad? Ese pronombre relativo que está en relación con hiparjón se está refiriendo a Cristo Jesús. Allá, pues en vosotros debe sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien, el cual, ¿no? Siendo, existiendo, mientras existía. ¿Eh? Y quería dejar esto claro porque tenemos que tener secuencia de a quién estamos haciendo referencia. Ese Cristo Jesús, pues es un sustantivo de la segunda, en el caso de Cristo, es un sustantivo de la segunda declinación, que está en dativo masculino singular y que tiene un complemento de nombre que es Jesús, que está también un sustantivo de la segunda declinación, genitivo masculino singular. Bien, continuamos con el resto de la estructura de la oración. Tenemos allí una preposición que rige para dativo, la podemos traducir como en, que hace, por supuesto, referencia a morfesemia. Ese sintagma preposicional, obviamente, comienza con un sustantivo que está en dativo, en concordancia pues, con el caso que está rigiendo la preposición. Tenemos un dativo femenino singular, que es el caso de morfé, y que se puede traducir como naturaleza, apariencia, condición, forma o efecto. Y aquí quiero detenerme porque en el video que veía hace unos días en las redes sociales, un joven hablaba algo que es cierto, pero que era incompleto su explicación. Bien, él hablaba de que morfé expresa formas, ¿verdad? Formas. Yo agregaría también figuras, ¿verdad? Y es verdad. Y él hacía alusión a que Dios es espíritu y por tanto Dios no tiene forma. Pero se olvidaba que las palabras tienen sentidos literales y tienen sentidos figurativos. Entonces, si nosotros hacemos una rápida revisión de la evolución de esta palabra, por lo menos desde el griego clásico, ¿verdad? Aquí les presento el diccionario, lo que dice el diccionario BOX o el diccionario Vox acerca de morfé. Obviamente forma, figura, específicamente que del cuerpo, de algo exterior, de un aspecto. Esa es una sección. Otra sección es apariencia. Sí, para explicar una apariencia de algo tangible o inclusive intangible. Y pensando en apariencia podemos ver hermosura, gracia, pero también para explicar una clase o tipo de algo, ¿verdad? Que exprese, por ejemplo, la calidad de lo cual está compuesto, una especie, ¿verdad? Una idea, pero básicamente quiero recalcar especie, ¿no? Ahora, ya llegando al periodo de la Coinet, pues aquí tenemos el léxico griego español del Nuevo Testamento del profesor Alfred Tuggy. Él es claro, llano y parco. Está claro que puede significar forma, naturaleza, aspecto. Y está claro que puede ser literal o figurativo. Está condensado, ¿verdad? Pero él pone otros ejemplos, no solo del Antiguo Testamento, sino también del uso en el Nuevo Testamento. En el caso de el diccionario del griego bíblico 70 y del Nuevo Testamento del profesor Amador Ángel García Santos, él define a morfé con una etimología incierta, ¿verdad? Obviamente forma externa de un objeto, forma, apariencia externa, como por ejemplo lo plantea Isaías 44:13. Pero en una segunda sección es forma u apariencia de espíritu. Y el espíritu, pues, no tiene forma. O sea, no tiene una forma que nosotros podamos definir como un cuadrado, como un triángulo, como un ser humano, ¿verdad? Formas de cosas que aparecen en sueños, como el POC 4:16, formas artificiales, de gestos, de semblantes, lo cual puede denotar gracia o un donaire. Y ya específicamente en su cuarta sección, pues forma de Dios, pero no refiriéndose a la forma humana o no humana o de un cuadrado o de un triángulo
o de un círculo, sino para referirse a aspectos, ¿verdad? O a especie. Y para eso, bueno, vamos a ver otros diccionarios. Aquí tenemos el de Inmaculado Delgado Jara, diccionario griego-español del Nuevo Testamento. Ella nos presenta forma, figura, aspecto, condición, naturaleza. ¿Ya? También podemos estarnos refiriendo a condición o a naturaleza. Y aquí, pues, en el de James Swanson, diccionario de idiomas bíblicos, ¿ya? En el caso del griego, vemos naturaleza. Y precisamente cita Filipenses 2:6. Dicho esto, podemos entonces volver al texto y mucha gente pues le va a hacer ruido leerlo en español y pensar en su limitado conocimiento también del español, que forma solamente se concreta a lo físico, ¿verdad? Y a lo literal y no a lo figurado. Entonces aquí me parece muy bien, creo que la Biblia de Jerusalén tomó la sección de condición, otros tomaron la de la naturaleza, porque lo que se desea hacer, y lo vamos a ver más adelante, es un contraste. Bien, continuamos. Aquí tenemos una partícula o un adverbio de negación, no, ¿verdad? Y aquí tenemos el verbo, ¿verdad? Un verbo que está en aoristo medio de ponente, en modo indicativo, tercera del singular. Para quienes no saben, un aoristo medio de ponente, pues, es un aoristo que tiene morfología, ¿verdad? De voz media o media pasiva en un momento determinado, pero su significado sigue siendo el significado de voz activa, en este caso, la voz activa del aoristo. Entonces, no consideró, también podríamos decir, no estimó, ¿verdad? No consideró, no estimó. Y entonces aquí viene algo bien interesante. ¿Qué no consideró o qué no estimó? Bueno, tenemos allí un sustantivo que está en acusativo masculino singular. No consideró. ¿Qué no consideró? Arpacmón. Acusativo arpacmón, que está en acusativo masculino singular. No consideró para botín. Y para muchos están escuchando esto por primera vez. No consideró para botín. No estamos hablando de botín como calzado, sino del botín como un premio de guerra o como el saqueo de los bienes de otra persona, como el caso de la historia de Abraham a recuperar los bienes de Lot y de todos esos pueblos que habían saqueado, ¿verdad? No consideró para botín. Veamos si de dónde el hermano William se está sacando esta connotación. Aquí la tenemos, primera sección en el léxico griego-español del Nuevo Testamento, botín. ¿verdad? Luego vemos algo a que aferrarse y ya vamos a explicar de dónde sale esta idea de algo a que aferrarse. Si vemos el de James Swanson, algo tomado a la fuerza. Un botín normalmente es tomado a la fuerza y a veces es producto de un despojo, ¿verdad? Y lo quieres retener a la fuerza. Aquí en el diccionario del griego bíblico, tanto del periodo de los 70 como la Koiné del Nuevo Testamento, lo que se ha tomado por la fuerza, un botín. ¿verdad? Un botín se toma por la fuerza. Y el botín es un objeto codiciado porque representa artículos y bienes de valor. ¿bien? Entonces, cuando nosotros vemos la expresión literal, ¿verdad? No consideró para botín, obviamente en un español más pulido nosotros pudiéramos traducir literalmente, no consideró por botín o no consideró como botín. Pero mucha gente quizás no hubiese entendido esta expresión, y ustedes que ya han visto algunas de las cargas semánticas que les he compartido, pueden entender que ese botín es una cosa de valor. Es decir, allí puede haber ganado, allí puede haber oro, allí pueden haber personas que pueden ser vendidas como esclavos. Estamos situándonos en la época en la que ocurrían los saqueos y habían los botines de guerra. ¿verdad? Entonces, no considero como cosa de valor. Ese botín tiene un valor. Y lo veíamos ahorita mismo, ¿verdad? Es un objeto codiciado. ¿verdad? Es algo que quieres retener por la fuerza, como dice aquí
el de James Swanson, ¿no? En la sección 2, para que vayan viendo cómo llegamos a la traducción que tenemos en la Reina Valera. Entonces, esa cosa de valor es algo que el que la tiene no se quiere aferrar a ella. No, obviamente no está pasando en este pasaje ni pasó en el caso de Abraham, ¿no? Pero las cosas de valor, los botines, son cosas a las que la gente considera pues como una cosa para no entregar, a la cual me quiero aferrar. Y de allí, ¿verdad? De allí es que un sustantivo acusativo singular nosotros lo veamos convertido en una traducción dinámica. Y esto es una reflexión porque debemos entender que aunque una Biblia como la Reina Valera o la Biblia textual cuarta edición, por nombrarlas al azar, se consideren de tipo de traducción formal, en muchas ocasiones tienen que recurrir a traducciones dinámicas precisas, como en el caso de este sustantivo, para darle una mejor idea al lector, ¿verdad? Que posiblemente no entendería si yo le digo no considero para vos, ¿verdad? Algunos pensarían que es un calzado, otros más avisados quizás se darían cuenta y harían la relación, pero eso no se puede dejar allí al azar. Entonces, para hacer una relación, ¿verdad? Entre Filipenses 2.6, necesito también entrar en Filipenses 2.7, ¿verdad? Y tomar en cuenta allí, bueno, pero ahí tenemos una conjunción adversativa que es alá, vamos a traducir como si no o pero. Luego tenemos el pronombre reflexivo, ¿verdad? Que es eutón, que está en acusativo masculino singular, funcionando como una voz activa reflexiva. La podemos traducir como a sí mismo o sé, ¿verdad? Luego tenemos ekénose, que es un verbo modisto, voz activa, modo indicativo, tercera de singular, lo podemos traducir como despojó, ¿verdad? Despojó, arrebató, ¿no? Pero despojó. Entonces, empezándole a dar forma en español, podemos agregar, porque nuestro lenguaje español es sintáctico y es preposicional, entonces podemos agregar allí, sino que se despojó, para darle una forma limpia en el griego, perdón, en el español, entonces, y se despojó tomando. Ahí tenemos otro participio auristo en presente, nominativo masculino singular, ¿verdad? Tomando, ¿verdad? ¿Tomando qué? Tomando la naturaleza, tomando la forma, el aspecto figurado, es decir, la esencia, esa naturaleza que tiene Dios, no refiriéndose a una forma literal de algo específico, sino tomando esa condición de siervo, ¿verdad? De hombre, porque, por ejemplo, un ángel es un siervo de Dios, pero no es semejanza de hombres. Entonces se está tomando esa condición de siervo en semejanza de hombres. Y me gustaría resaltar que ese participio auristo, labón, con omega al final, pues también puede ser tomado como un participio de medios. Y esto tiene su particularidad, ¿verdad? Porque si lo tomamos como un participio de medio, y esto creo que lo plantea, si no me falla la memoria, Wallace, si lo tomamos como un participio de medio, entonces nosotros tenemos que hacer la pregunta delante del participio, no la pregunta, sino poner la expresión por medio de. Y si tiene sentido, ¿verdad? Entonces sería un participio de medio. Por ejemplo, si hacemos el ejercicio, sino que se despejó por medio de tomar condición de siervo en semejanza de hombre. Bueno, sí, podríamos tomarlo como un participio de medio. Y es una forma de traducirlo y sería válido. ¿Verdad? Sería válido traducirlo como un participio de medio. Ahora, sigamos allí con lo siguiente. Sino que se despojó a sí mismo por medio de tomar condición de siervo en semejanza de hombre. ¿Y por qué hago esta acotación? Bueno,
porque lo que está planteando el escritor es, es una condición de comparación entre la condición que él tenía mientras existía en la condición de Dios a la condición de la cual él se va a despojar para tomar una condición de siervo. O sea, lo que desea el escritor es básicamente contrastar entre las dos condiciones o entre las dos naturalezas, ¿verdad? De la cual se está despojando de una para tomar la otra. Y todo esto basado en lo que viene hablando Pablo previo a Filipenses 2:5, de que tengamos ese mismo sentir de humildad y de despojarse a sí mismo que tuvo Jesús, que, bueno, siendo en la condición de Dios, no lo estimó, ¿verdad? Como cosa de valor, como cosa a la que aferrarse, como un botín de guerra, para no soltarlo, sino que lo soltó, ¿verdad? Lo soltó. Entonces, si nosotros vemos el sustantivo acusativo masculino aparmón y comparamos con el resto de la oración, con el infinitivo en presente, tu, toenai, toeinai, pueden haber dos formas también de ver este tema. Porque si se dan cuenta anteriormente, yo les presenté a harpakmon como un complemento directo y a tuenai como un complemento indirecto, tomando a harpakmon como un acusativo masculino singular que tiene función de complemento directo y tomando al infinitivo en tiempo presente como el complemento directo, ¿verdad? Y quizás en griego tendría sentido completamente hacerlo, ¿verdad? ¿Quién o el cual, existiendo o siendo en forma o en condición de Dios, no consideró, ¿verdad? Para botín el ser igual a Dios. Pero también podemos considerar lo que nos plantea Wallace, ¿verdad? Y lo vamos a ver ahorita. Entonces, pensando en este orden sintáctico, nosotros podemos traducir por botín, ¿verdad? O como botín, ¿verdad? Y eso se puede convertir en como cosa de valor, ¿verdad? Hasta llegar a como cosa a que aferrarse. Pero Wallace plantea en su libro que también podemos estar ante la presencia de un doble acusativo. Y si es el caso, y lo vemos como un caso de doble acusativo, entonces el complemento directo sería tu en nai y el complemento directo sería arpagmon. Y si lo vemos de esta manera, lo vemos así de esta manera, entonces lo que nos cambiaría sería el orden, porque obviamente el objeto directo o el complemento directo sería tu en nai, y podríamos decir el cual, si bien existía o existiendo en la condición de Dios, no consideró, entonces ahora el complemento directo sería tu enai, el ser igual a Dios, como cosa de valor, ¿verdad? O como cosa que aferrarse, ¿verdad? O como cosa de valor a que aferrarse. Y aquí les pongo diferentes combinaciones solamente por el ejercicio, ¿verdad? De que puedan ver las diferentes combinaciones que podemos sacar. Al final, si yo entiendo que el botín es una cosa de valor y que esa cosa de valor, pues el ser humano normalmente se quiere aferrar, podemos entender que simplificarlo en como cosa a que aferrarse, o poner botín y entonces hacer una nota a pie de página para que no vaya a haber confusión de algún lector. Finalmente, nosotros, o mi persona, propondría dos traducciones, ¿verdad? Una literal, que pudiese decir tengan, y ya en un lenguaje moderno, ¿verdad? Actualizado, tengan en ustedes este pensar, el cual también hubo, o el cual también tuvo, ¿verdad? Pero dejemos el cual también hubo, y suplimos este verbo aquí, en Jesús el ungido, o en Jesús el Mesías, o Cristo Jesús, ¿verdad? El cual existiendo en la condición de Dios, para que la gente no tenga la confusión con el tema de la palabra forma, no consideró por botín literal el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando
la condición de siervo o condición de siervo en semejanza de hombre. Una traducción dinámica podría decir, tengan el mismo sentir, ¿verdad?, que tuvo Jesús, el Mesías, el cual mientras existía, si bien existía, mientras existía en la condición de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de valor al cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo por medio de tomar la condición de siervo en semejanza de hombre. Entonces, como ustedes pueden ver, hay diferentes aspectos que debemos analizar a la hora de opinar, ¿verdad? Y a la hora, y no lo he abarcado a profundidad, llevaríamos un buen tiempo, pero les he presentado un buen y apretado resumen que les sirva de guía, de reflexión y de análisis a la hora de utilizar el griego para hacer sus exégesis. De nuevo, y como siempre, pues los invitamos a seguir sintonizándonos en el canal de la Escuela de Alejandría. Apóyenos con un like, síganos en nuestros diferentes canales y bueno, los esperamos de nuevo para otro nuevo episodio de El Rollo de la Escuela. Nos vemos pronto. El rollo de la escuela. El rollo de la escuela, en la Escuela de Alejandría, un programa donde estamos siempre dispuestos a dar solución a tus inquietudes de este día. Porque hablamos español y podemos profundizar de manera sencilla y escueta en cada tema, mostrando el punto de vista de la palabra de Dios que también toma en cuenta el punto de vista del hombre a través de los tiempos. Este es el rollo de la escuela, que te puede tomar un momento, pero tiene fines eternos. El rollo de la escuela. Regálanos un like, suscríbete a nuestro canal, entérate cada vez que subimos contenido y compártelo en tus redes.